Bien, mencioné entonces en el video anterior lo que pasa con una espina. ¿Y por qué hice todo esto? Y pensé en espinas muy chiquitas, sin anticipar todavía lo que pasaba. Ahora lo vamos a ver. Porque si me voy metiendo más adentro en la materia, ¿qué voy a ver? Que en realidad puedo ver que los átomos están compuestos por ¿qué cosa? Una carga central positiva, como sabemos, los protones, el núcleo, que forman el núcleo, y electrones que giran alrededor de ese núcleo. Ahí es donde viene el problema. Eso de que un electrón es una bolita que gira alrededor del núcleo como una partícula que gira alrededor de un centro o un planeta alrededor del Sol es, digamos, totalmente falsa, el modelo pre-cuántico. Pero, como dije antes también, no sirve todavía para poder interpretar el fenómeno que sea grosso modo, ¿sí? Pero recuerden, no es tal cosa el electrón como una bolita que gira alrededor de un centro. Es más complicado el problema. Pero analicemos así. Es una carga entonces, la carga del electrón que gira alrededor de un centro. Esto sería, ¿qué cosa? La espira más pequeña que podemos pensar, porque ¿qué dijimos? Que la mínima carga es E, entonces la mínima carga que gira, una carga por supuesto que se desplaza, que es una corriente eléctrica, como ya sabemos, ¿qué sería entonces? La mínima corriente de esa espira básica que puede generar un momento dipolar. ¿No es así? Entonces, fíjense ustedes que cómo podemos calcular ese momento dipolar, digamos, vendría a ser el momento dipolar básico, el mínimo, ¿no? El mínimo momento dipolar. Si yo tengo acá entonces el electrón que gira, y supongamos que gira para allá, tengo una velocidad para allá, está girando en este sentido, ¿sí? Gira así, ¿ok? Yo lo hice acá medio en perspectiva. B en realidad estaría, si lo hago de perfil, estaría entrando al pizarrón, ¿no? Entonces el electrón gira así. Como es una carga negativa, hay una corriente equivalente que sería en sentido contrario, ¿no? Justamente será la corriente convencional, esta la que usamos siempre. ¿Cómo puede calcular esa corriente equivalente que produce el electrón cuando gira? Bueno, no es muy difícil. Fíjense que esa corriente equivalente, ¿qué es? Delta Q sobre delta T. Variación de carga sobre el tiempo. Entonces, si yo me paro en esta posición y cuento una vuelta, cuando el electrón da una vuelta, ¿qué digo? ¿Cuánta carga pasó? Pasó una carga E. El delta Q fue E, pasó un electrón. ¿En cuánto tiempo? En el periodo de revolución. ¿Sí? ¿Ok? La carga dio el periodo de revolución, entonces va a ser esa corriente hipotética. ¿Se entiende? Claro, ustedes dirán, bueno, pero no es un chorro de carga. Bueno, no importa, la definición de corriente, ¿qué es? Me paro en un punto y veo las cargas que pasan por unidad de tiempo. Entonces veo que cada periodo t pasa una carga. Y bueno, esa es la corriente. Esa carga que pasa, que en este caso va a ser, insisto, la carga del electrón, dividido ese periodo. Bueno, sigo trabajando un poco, el periodo que es igual al desplazamiento que hizo el electrón cuando gira, que es 2πr, la circunferencia, dividido la velocidad que tiene. O sea que, bueno, es EV sobre 2πr, E es la carga del electrón. ¿Qué va a pasar? Esa corriente, como ustedes saben, genera un momento magnético, ya lo vimos recién, ¿no? Va a ser esa corriente equivalente multiplicada por el área. O sea, la corriente equivalente que está entre corchetes acá, V sobre 2πr, multiplicada por el área de esa circunferencia, es el círculo donde está el electrón, que es pi por r cuadrado. Al final me queda esto que está acá, EVR sobre 2. ¿Sí? Esa expresión está ahí. Bueno, acá tengo que hacer algunas cosas que tengo que saltar como en el tiempo y ver algo que lo voy a mencionar nada más. Para poder explicar, aproximarme más a la explicación real. ¿Qué pasa en esta fórmula? En esta fórmula yo veo que el mu, o sea, el momento dipolar, depende de E, que es una constante, no hay problema, y V y R, ¿sí? V y R, que son la velocidad que tiene el electrón y el radio de la órbita, que son bastante complicados de calcular, como ustedes ven, ¿no? Hipotético, estamos ya metidos en un átomo, a nivel atómico. ¿Qué pasa? Bohr, en 1908, entre 1908 y 12, esbozó una teoría sobre esto, no puedo abundar demasiado, pero relacionó el momento magnético con la cantidad de movimiento angular, la vieja y querida cantidad de movimiento angular que usamos en física 1. ¿Sí? ¿Por qué hizo eso? Porque él estableció lo que se llama la física cuántica primitiva, o la primera que salió, que fue cuantizar el momento angular, o la cantidad de movimiento angular. Cuando él necesitaba explicar un modelo, tenía que cuantizar algo, la única explicación posible. ¿Cuantizar qué significa? Que la variación de una variable determinada, en vez de ser continua, es discreta, o sea, saltos. Eso se llama cuantizar.
Por ejemplo, la carga está cuantizada, ya dijimos, ¿no? La carga no puede valer medio E o un centésimo de E. Vale esto como mínimo, por eso la carga está cuantizada. Aunque sea muy pequeño esto, la carga está cuantizada. Eso es, digamos, una hipótesis. No se demuestra, se dice así, la carga está cuantizada. Ahora, en este caso, hay que hacer otra hipótesis también, y Bohr, tomando esa idea, cuantizó, para poder explicar unos fenómenos, cuantizó qué cosa, muchas variables se pueden cuantizar acá porque el fenómeno es más complicado, él cuantizó la cantidad de movimiento angular. En una chispa de intuición, cuantizó la cantidad de movimiento angular. Puede haber cuantizado cualquier otra cosa, pero cuantizó eso. Dijo entonces que la cantidad de movimiento angular, la hipótesis de Bohr, no puede ser cualquier cosa infinitamente pequeña, sino que varía de a saltos, con un n que es un número natural, y es igual a ese n multiplicado por la constante, una constante que se llama constante de Planck, fundamental de la naturaleza, dividido 2pi. Una cosa muy simple, una constante fundamental dividido 2pi. Más simple que esto no puede haber hecho Bohr. Entonces, ¿qué dice Bohr? Señores, el momento angular, la cantidad de movimiento angular, digamos, ¿no? Mínima que puede tener cualquier cosa es esto que está acá. Esta constante h es pero muy pequeña. Por lo tanto, para una bolita que gira alrededor en física clásica, por eso ni lo mencionamos en física clásica, es tan chiquito esto que los saltos son imperceptibles. Son saltos no microscópicos, sino esto vale 10 a la menos 34, para que ustedes tengan una idea. O sea que los saltos a nivel de física clásica, absolutamente imperceptibles. Es como si tuviera una escalera, en vez de tener 20 escalones, tuviera, no sé, 2.000 millones de escalones. Entonces, entre un escalón y otro no voy a encontrar ninguna diferencia. ¿Sí? Es como si fuera una rampa directamente, ¿no? Para subir de un piso a otro, se imaginan ustedes. Pero a nivel atómico, ya esto empieza a importar, entonces esa es la idea. Entonces, a Bohr se le ocurrió relacionar, entonces, digamos, esto que está acá, el momento magnético, con la cantidad de movimiento angular. ¿Cuánto va la cantidad de movimiento angular del electrón? Simplemente la cantidad de movimiento lineal, mv, la masa del electrón por la velocidad, por el radio. Son perpendiculares, así que es muy simple la aplicación, es un círculo esto, siempre hipótesis muy simples, ¿no? mvr. Por lo tanto, la velocidad, que era una cosa que a mí me molestaba acá, que yo no sabía ni de qué era esto que está acá, ¿se acuerdan? La velocidad para el momento magnético, B es L dividido mr. Reemplazando, llego a esta fórmula que está acá. Primero, de acá, digamos, voy a hacer dos cosas, ¿no? De esta expresión llegamos a esta. De esta expresión está esta, que es reemplazar V de acá por L sobre mr. De esto llego a esto. Entonces el momento magnético del electrón es E sobre 2m por L. Y si ahora aplico la ley de cuantización de Bohr, llego a esta ley, suponiendo que n vale 1. ¿Qué significa que n vale 1? Por supuesto que sería eso. El mínimo momento angular, ¿no? Si está cuantizado esto, cuando n vale 1, ¿qué es? El mínimo posible. Entonces, ¿qué va a hacer eso? El mínimo momento magnético que puede tener la naturaleza. Es el mínimo momento magnético que existe en la naturaleza. ¿Sí? Entonces, ¿qué sería? Una carga, como ustedes ven, lo mismo, la misma carga cuantizada, la carga que es el electrón, la misma carga, girando entonces en una órbita atómica. Eso se llama magnetón de Bohr, para decirlo en la carga, y es esa mínima expresión de momento magnético. O sea que en una palabra, el momento magnético más pequeño que puede haber está relacionado con el átomo y tiene este valor. Fíjense que son todas constantes universales. La carga del electrón, la constante de Planck y la masa del electrón. Una fórmula bastante simple con todo esto, digamos, es mucho más conceptual que lo que la fórmula dice. ¿Ok? ¿Qué aprendimos entonces acá? Que entonces la materia, además de tener cargas, ¿qué tiene? Necesariamente, cada átomo que tiene un momento magnético. Cada átomo tiene un momento magnético, ¿sí? Cuya mínima expresión es esta. Por supuesto, después tendrá múltiplos, ¿no? Se sumarán, si tiene varios electrones, se irán sumando, ¿no? Un electrón produce esto, otro, y así sucesivamente podré ir sumando momentos magnéticos. Pero el mínimo que existe, así como la mínima carga que existe es el electrón, el mínimo momento magnético que existe es este esquema. Un electrón girando en su órbita alrededor de un protón, o de un núcleo. ¿Ok? Eso es importante, entonces. Así como la carga está cuantizada, entonces, en el campo eléctrico, hicimos la carga está cuantizada, también en el campo magnético está cuantizado, ¿qué cosa? El momento dipolar. Y además es intrínseco porque como los electrones siempre están girando, toda materia que va a tener
tiene átomos y toda materia tiene esto. O sea que en la materia ya está presente, ¿qué pasa? El momento magnético. Y como el momento magnético, como vimos en el video anterior, está relacionado con el campo que crea la espira, ¿qué significa entonces? Que todos estos momentos magnéticos, ¿qué están creando? Están creando un campo magnético de esta espira. Por lo tanto, ¿qué significa? Que todos los materiales tienen campo magnético intrínseco. ¿Se entiende? ¿Por qué no lo presentan? Ah, ahí viene el problema. ¿Qué podemos decir? Lo primero de todo, antes de seguir adelante, que si están orientados todos al azar, todas estas órbitas, como ustedes imaginan, una cantidad enorme de estas órbitas, ¿qué va a pasar? En la sumatoria total se van a cancelar, en principio, ¿no? Y si se cancelan, el campo magnético resultante del material, ¿cuánto va a ser? Va a ser cero. ¿Se entiende la idea? Fíjense, estoy diciendo que entonces toda la materia está compuesta por átomos y todos los átomos tienen momento dipolar magnético o momento magnético. Es necesario que sea así. ¿Mm? Por este modelo. Entonces, todos los materiales tienen campo magnético. Lo que pasa es que en los grandes números se cancelan y el resultado da cero. En principio. Ya vamos a ver qué podemos hacer para que esa suma no dé cero. ¿Mm? Bien. Una cosa que me olvidé decir anteriormente, no confundir cuando calculamos el campo magnético, ¿se acuerdan de un dipolo? Aparece mu0 y mu. No confunda por favor la constante universal mu0 con mu, ¿no? Lamentablemente los dos son mu, hay que decirlo, es medio redundante, justo aparece la misma fórmula inclusive. Mu0 es la constante universal y mu es un vector, es un momento dipolar. Nada que ver una cosa con la otra, por supuesto, lamentablemente usamos la misma letra. Así que sepan disculpar históricamente por qué fue así, pero seguirá siendo así. ¿Sabes? Bien, entonces, ¿qué aprendimos? Así como tenemos una mínima carga, la carga está cuantizada y tenemos una mínima carga, que podemos a partir de ahí para explicar el campo eléctrico, podemos decir entonces que existe un mínimo dipolo magnético, o un mínimo momento dipolar magnético mu b, que se llama magnetón de Bohr, para explicar qué pasa con el campo magnético. Agrego ahora entonces también una cosa importante, que L y mu tienen distinto sentido, ven ustedes, ¿no? ¿Mm? Como el electrón gira así, el L va a ser hacia abajo y como este electrón es una carga negativa, genera una corriente así y el mu va a ser para arriba. Por lo tanto, esta expresión que está acá no la puedo poner en forma vectorial o la puedo poner en forma vectorial considerando que la carga es negativa, ¿no? Así que se puede hacer, pero siempre considera este caso que mu y L tienen distinto sentido. Un detalle nada más.